Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy yo de nuevo, Eric León Gatos Airets. ¿Cómo están este día? Bueno, pues estoy viendo que va a llegar el 14 de febrero, el llamado Día del Amor y la Amistad, y también veo que están empezando a utilizar preparados muy extraños para procurarse el amor. Y eso pues, de cierta forma, pues no está muy bien que digamos. Y vamos a hablar de una planta que aquí ya en mi canal pues es bastante conocida. ¿Realmente el toloache es la planta del amor o es la planta de la mortis? Mortis en latín ya saben que significa muerte. Así le voy a poner al video. Saben que ya aquí en el canal tengo bastantes videos mostrándoles cómo es una planta de toloache. Creo que en este caso pues nada más vamos a poner puras ilustraciones de libros y alguna información complementaria. ¿Realmente el toloache puede hacer que una persona se enamore de ti o conseguir su amor verdadero? Yo creo que no. Vamos a ver por qué. Bueno, esta es una lámina de lo que es el toloache en sí. Lo conocen como toloatzin o cabeza inclinada. También le llaman chamico, hierba del diablo, hierba hedionda, nacascul, tapete, torescua, xolo. Pertenece a la familia de las solanáceas y su nombre científico es Datura stramonium. De hecho, también se le llama tornaloco. Y aquí vienen ya las recomendaciones. El toloache es sumamente tóxico. Los síntomas de envenenamiento son resequedad de la boca, dilatación de las pupilas, enrojecimiento de cara y cuello, taquicardia y delirio. Las mayores dosis pueden ocasionar el fin de tu vida, así que mucho cuidado. Claro que también antes de eso te pueden dejar loco porque destruye todo lo que son las redes neuronales y de hecho puede causar un delirio muy furioso en la persona que lo toma. ¿Sí? Tenemos el caso de una persona, de un muchacho que le dieron a tomar unas dosis de esta planta y pues la verdad quedó loco, tan loco que se llegó a creer que era un toro y de tanta fue su delirio que se daba contra topes en las paredes, las hacía retumbar y obviamente esto también le fue ocasionando bastantes daños neurológicos y con el tiempo pues ya saben qué pasó. Lo pueden ir a visitar al panteón, no sé en cuál, pero por ahí lo pueden ir a buscar. En fin, hay que tener cuidado con esta planta, porque aquí por ejemplo en México hay varias especies de datura, vulgarmente llamadas toloache, pero la más activa es la que ya les puse, el Datura stramonium, de amplia distribución en el país. Sí tiene propiedades antiespasmódicas, analgésicas y narcóticas. Y ya les dije que esta hierba debe evitarse, pues como ocurre con muchos otros miembros de esta familia tan terrible, todas sus partes, en particular las semillas, son sumamente venenosas y pueden causar la muerte. Los alcaloides que contiene actúan sobre el sistema nervioso, produciendo una forma de locura temporal o, lo peor, permanente. A estos efectos psicotrópicos debe el toloache que en tiempos prehispánicos se usara con fines y rituales mágicos. Sí, Fray Bernardino de Sahagún dice del toloache en su Historia de las Cosas de la Nueva España que quita la gana de comer a los que lo toman, emborracha y enloquece perpetuamente. Y perpetuamente quiere decir durante mucho tiempo, que puede ser de unas horas, unos días o para todo lo que te reste de tu triste y arrastrada vida, por decirlo así. Por su parte, Francisco Hernández advierte en su Historia Natural de la Nueva España que acarrea la locura o produce enajenación, visiones y delirios, además de servir a brujos y curanderos como puerta de acceso a prácticas esotéricas, filtro de amor y arma letal. El toloache o estramonio ha prestado ayuda médica. Las hojas se han usado para hacer cigarros de efecto antiasmático, emplastos para tratar forúnculos y heridas y ungüentos para quemar quemaduras y para tratar infecciones por hongos. En la piel, nada más, uso tópico y bajo prescripción médica. Esto es lo que puede hacer esta hierba, ¿sí?
Muy bien, dicen que esta planta es originaria de nuestro país, aunque también tengo entendido que, por ejemplo, en la India utilizan bastantes plantas datura para también ellos tener cierto tipo de visiones o cierto tipo de curaciones. Esto sí lo tenemos que tener. Esta planta, como ya dije, es muy venenosa y se dice que los profanos, o sea, aquellos que no son médicos, no deben utilizar. De todas formas, dice que los accidentes con esta planta son raros, ya que no es una especie que invite a su consumo, ya que apesta horrible, claro está. Los síntomas de intoxicación ya dimos algunos, pero son similares a los de la belladona, aunque dicen que no son tan intensos. Pueden ser también picor en la garganta, excitación y parálisis, y de inmediato hay que utilizar las primeras medidas de primeros auxilios. ¿Cuáles son las sustancias activas que tiene esta planta? Iosina, atropina y algo de escopolamina y otros alcaloides accesorios. Ahorita lo vamos a ver en un libro de toxicología que por aquí tengo. ¿Qué acción curativa y uso puede tener? Prescindiendo de los polvos fumigatorios y de los cigarrillos del asma, las hojas de estramonio se emplean solamente en estado preparado, ya sea como tintura o extracto, muy peligroso. De las semillas se prepara también una tintura que forma parte de diversas gotas contra el asma. Sin embargo, hay que prevenir en contra de la automedicación con esta planta, ya que es bastante venenosa en todas sus partes. Aunque los efectos que causa y las propiedades de que goza son muy similares a los de la belladona, se le emplea mucho menos que esta última. Y también tiene como principales usos contra el asma y la tos convulsiva. Sí, pero yo creo que ni tú que me estás oyendo o viendo este video te vas a tomar un té de esta cosa, ¿verdad? Mucho cuidado. Sí lo usan en homeopatía, claro está. Con la planta joven recolectada al comienzo de la época de floración, se prepara la tintura, el homeopático Stramonium, que se utiliza en el estado de sobreexcitación nerviosa muy intensa, con potencias superiores a la sexta decimal, mientras que las comprendidas entre la tercera y la sexta se usan contra la tosferina, el asma y diversas neuralgias. Nunca jamás lo utilicen como remedio casero. Pero sí he de decir que el estramonio era desconocido en la antigüedad. Ya dije que parece que llegó a Europa a finales del siglo XVI. Muchos dicen que procedente del sur de Rusia, otros que procedente de lo que es México. El médico imperial vienés Avon Storck, de 1731 a 1808, lo introdujo en la medicina. Al comienzo, la medicina popular lo incorporó a numerosos brebajes, lociones y pomadas milagrosas, aunque el día de hoy ya no queda nada de estas aplicaciones. Actualmente se le sigue empleando solamente contra el asma y la tosferina. ¿Qué efectos secundarios puede tener? Todas las plantas del estramonio son venenosas debido a su contenido en alcaloides. El peligro de intoxicación involuntaria es pequeño, ya que, como hemos indicado anteriormente, a diferencia de lo que ocurre con los frutos de la belladona, que parecen capulines, cerezas o arándanos y los cuales son muy apetitosos, bueno, esta planta, el toloache, no invita a consumirla, y los síntomas de envenenamiento ya dijimos que son similares a los de la belladona, aunque más débiles: picor en la garganta, excitación, parálisis, y cuando esto se presenta siempre hay que realizar los primeros auxilios. Bueno, vamos a leer también un extracto de lo que este libro llamado Plantas de los Dioses, los orígenes del uso de los alucinógenos, por Richard Evans Schultz y Albert Hoffman, editado por el Fondo de Cultura Económica de aquí de México, nos dice acerca de esta planta. Se llama la flor sagrada de la estrella boreal, que es el género de Datura, el toloache tornaloco. Dicen que una hermosa leyenda de los indios Zuni relata el origen divino de la Aneglaquia o Datura inoxia, su planta más sagrada. En los tiempos antiguos, un muchacho y una muchacha, hermano y hermana. El nombre del muchacho era Aneglaquia y el de la muchacha Aneglaquiatzi Sat.
Vivían en el interior de la tierra, pero frecuentemente salían al mundo exterior y caminaban mucho, observando intensamente todo lo que los rodeaba, todo aquello que veían y escuchaban, y repitiéndole todo a su madre. Esta plática constante no les gustaba a los divinos, los hijos gemelos del Padre Sol. Saliendo al encuentro de los muchachos, los divinos les preguntaron, ¿cómo están? Y los hermanos contestaron, estamos contentos. A veces Aneglagya y Aneglagyatsisa aparecían en la tierra como si fueran viejos. Les dijeron a los divinos cómo podían hacer para que alguien soñara y viera fantasmas, y cómo podían hacer para que alguien caminara un poco y viera al que ha cometido un robo. Después de este encuentro, los divinos llegaron a la conclusión de que Aneglagya y Aneglagyatsisa sabían demasiado, por lo cual debían de ser borrados para siempre de este mundo. Así los divinos lograron que hermano y hermana desaparecieran dentro de la tierra. Allí donde descendieron, brotaron flores, que eran exactamente iguales a las flores que portaban a los lados de la cabeza cuando visitaron la tierra. A causa de esto, los divinos llamaron a la planta Aneglagya, como el muchacho. La planta original ha tenido muchos hijos sobre la tierra. Algunas de las flores están teñidas de amarillo, algunas están teñidas de azul, algunas de rojo y otras son blancas, los colores correspondientes a los 4 puntos cardinales. Eso es lo que nos narra sobre el origen del toloache según esto. Bueno, pues como ya hemos visto, tanto en lo que son las leyendas como en lo que es la farmacología o lo que es la ciencia moderna, no se recomienda el uso de esta planta. Aquí en México lo que he visto es que es muy común que cuando una persona está volada, por decirlo así, muy enamorada de otra persona y que parece tonto, parece loco o incluso tarado, por decirlo de alguna forma, está muy común la frase de decir ya le dieron toloache. Bueno, o té de calzón, pero bueno, es más común que digan está entoloachado. Ya vimos cómo es que actúa esta planta, pero vamos a ver un poco más acerca de qué cosa es lo que pueden decir. Bueno, recuerden que esta y otras muchas especies de datura han sido empleadas como alucinógenos sagrados desde hace mucho tiempo en México y en el suroeste norteamericano. Y han tenido un papel importante en la medicina nativa y en los ritos mágicos religiosos. Sin embargo, el indudable peligro de este potente narcótico nunca jamás ha sido puesto en duda, incluso en tiempos remotos. Acuérdense que se le llama la hierba de este señor que estoy señalando aquí. En el viejo mundo la datura ha tenido una larga historia como medicina y como alucinógeno sagrado. Atención, porque aquí en la anterior información que les dije, pues dicen que venía de Rusia o que ahí no tenía una historia muy potente que digamos, salvo en tiempos más modernos. En la antigüedad hablamos antes del siglo V, así que no se les olvide. Bueno, en el viejo mundo la datura ha tenido una larga historia como medicina y como alucinógeno sagrado, aunque aparentemente el género nunca ha gozado de la importancia ceremonial que ha tenido en el Nuevo Mundo. Antiguos textos chinos y sánscritos mencionan la datura metel. Sin duda esta fue la especie sobre la que informó Avicena, un médico árabe del siglo XI, bajo el nombre de Jous matal o nuez de metel. Este informe aparece también en los escritos de Dioscórides. El nombre de metel ha sido tomado del término árabe, mientras que el epíteto genérico datura fue adaptado al latín del sánscrito por Linneo. En China esta planta se consideraba sagrada. El cielo roció la planta con gotas de lluvia mientras Buda predicaba. La leyenda taoísta sostiene que la datura metel es una de las estrellas circumpolares y que los enviados de esta estrella a la Tierra traen una flor de esta planta en la mano. Y así nos podemos ir siguiendo en lo que es la situación de la historia, digamos, folclórica sobre lo que son estos alucinógenos. ¿Sí? Acuérdense que forma parte de una serie de plantas que son consideradas por la brujería las plantas que los hacían volar. Formaba parte también, como ya les he dicho,
del ungüento de las brujas, que más que nada tenía la belladona, el beleño, a veces le ponían estramonio, no siempre, contenía digitalis o digital, contenía también el perejil venenoso, mejor conocido como cicuta, también tenía baba de sapo y otras cosas indecibles que pues por suerte no he encontrado en otros libros, pero que no es todo lo que tenían. ¿Por qué digo que esta planta no debe ser utilizada para fines amorosos? Obviamente por la peligrosidad que esta encarna, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y hay que tener mucho cuidado porque uno puede caer en cuestiones jurídicas bastante punibles por utilizar cosas de las cuales no estamos seguros de cuál es su función o que solamente deben ser usadas bajo prescripción médica o a veces incluso ni siquiera bajo esas prescripciones, ¿eh? Así que mucho cuidado. Para esto vamos a utilizar un pequeño texto de toxicología. Es de Darío Córdoba, que aunque ya tiene más de 20 años, todavía es muy útil. Bueno, aquí tenemos lo que serían la fórmula química de la iosina o atropina y de la escopolamina o la iosina. Aquí está. Vamos a ver qué funciones tiene. Bueno, dice el libro que las plantas tóxicas deben sus propiedades a los metabolitos secundarios biosintetizados a partir de metabolitos primarios con distribución restringida a ciertas plantas o a un género dado. Y por ejemplo, los alcaloides, flavonoides, glucósidos cardíacos, terpenoides, etc. Esto es lo que vemos. Vamos a ver que en el caso de la belladona, el beleño y el estramonio o toloache, tiene alcaloides. Y que las partes ricas en alcaloides son las hojas, flores y especialmente las semillas. Se cultiva como una especie ornamental, al igual que se encuentra en forma silvestre. Las de flores grandes en forma de trompeta que cuelgan de las ramas y su fruto en forma de cacao ha sido la razón de su nombre popular, cacao sabanero. Aquí se refiere a lo que es el floripondio, que también es otra planta peligrosa. Ya vimos que también posee 3 alcaloides típicos de la familia Solanaceae, iosiamina y su racemato más estable, atropina y escopolamina o iosina, cuyas dosis tóxicas son de 100 miligramos por kilogramo de peso, 14 miligramos por kilogramo por vía oral o 2 miligramos por kilo por vía subcutánea, o sea que son cantidades muy pequeñas. ¿Qué cosa es lo que hace la atropina? Esta se obtiene en el proceso de extracción, es un estimulante del sistema nervioso central y además es un potente anticolinérgico, o sea que sí interfiere con lo que son los pulsos eléctricos en nuestro sistema nervioso. ¿Qué hace la escopolamina? Esta es depresora del sistema nervioso central y tiene características especiales que los delincuentes saben aprovechar para sus delitos, ya que produce una estimulación inicial muy fugaz y una amnesia inmediata, que impide cualquier reconocimiento por la víctima, amnesia que no es recuperable. Su permanencia en líquidos es corta, lo cual dificulta las pruebas de laboratorio, tanto clínicas, toxicológicas, como también la comprobación por el laboratorio desde el punto de vista legal. Los delincuentes acortan su periodo de inducción mediante el suministro de otros principios, ¿sí?, depresores como las benzodiazepinas, y por ser estas más persistentes en los líquidos orgánicos, pueden confundir el diagnóstico y la epidemiología delincuencial. Así que ya saben qué cosa es lo que puede pasar. Pero si hablamos de que en las plantas no sabemos realmente qué cantidad de sustancias tenemos, y esto que yo nada más les leí, principios activos, por decirlo así, sueltos. Acuérdense que una planta contiene no solamente uno, sino 2, 3, 4, 5 o más principios activos que en conjunto hacen de esa planta una bomba sumamente tóxica. Y es por eso que no se debe de usar.
¿Qué es lo que hace en sí el toloache a nivel energético? Pues convierte a las personas en zombies sin voluntad. Si son dosis chiquitas, pues todavía puede llegar a haber salvación. Eso. Ahora bien, ¿para qué quieres una persona que nada más esté como zombie cumpliendo literalmente tus caprichos? El amor no es eso. El amor es hacer que la otra persona pues también tenga parte en ti y tú en él. No es algo que se imponga, no es algo que deba ser, por decir, a fuerzas o con esa persona nada más. Eso ya sería una obsesión y sería otro tipo de trastornos. Tengan mucho cuidado cuando alguien les diga que el toloache es la planta del amor. Más bien es la planta del amortis nostre, ¿sí? Como dice la oración del Ave María en latín. Y deben de tener mucho cuidado. Por favor, no utilicen esas plantas porque no sirven para eso. Sirven nada más para dañar a las personas. Y yo aquí les hago esa recomendación. Si van al mercado Sonora aquí en la Ciudad de México o a cualquier otro mercado, por ejemplo en Guadalajara, el de San Juan o el de su localidad, y encuentran ese tipo de elixires, no los compren. No sabemos qué cosa tienen aparte de lo que supuestamente dicen. ¿Qué tal si les pusieron alguna otra cuestión? Y pues ya pueden caer en situaciones jurídicas bastante grandes. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Por último, para que vean qué dice aquí de la química de la datura, el libro de las plantas de los dioses, que les enseñé también. Las distintas especies de datura contienen los mismos alcaloides principales que las plantas solanáceas vecinas, belladona, beleño y mandrágora, y oceamina y en grandes concentraciones escopolamina. La meteloidina es un alcaloide secundario característico de la datura metel. Muy bien. Pues esto al final de cuentas te va a hacer volar, pero no un vuelo como el de las brujas, sino literalmente al otro mundo. Así que mucho cuidado con esto, por favor, ¿sí? Porque no nada más es de que queden loquitos, sino que, pues, en fin, ustedes ya saben a lo que me refiero. Hay cosas que muchas veces no podemos hablar y bueno, vamos a ver qué sucede. Y si quieren volar, mejor péguense una borrachera buena y se acabó el problema. Claro, eso ya es cosa que lo dejo a cada quien. Yo solamente les ofrezco esta información. El toloache no es ninguna hierba del amor, es una hierba peligrosa y como tal la deben evitar. ¿Sí? Bueno, pues sin más por el momento, yo Eric León Gatos Airets me despido de todos ustedes, no sin antes decirle que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, denle like al video y compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, me retiro. Hasta luego.